Continuaré, oh Dios mío, haciendo todas mis acciones por tu amor. Y bueno, pues vamos a dar inicio a esta segunda sesión con una conferencia que se titula Las juventudes hoy. Pero antes me gustaría compartirles las respuestas que ustedes mismos dieron en el cuestionario referente a esta sección de jóvenes. En la mañana, el hermano Jesús Rubio les mostraba las respuestas que ustedes dieron en cuanto a la sección de misiones. Entonces vamos a ver una pequeña síntesis, un resumen de lo que ustedes respondieron en referencia a el tópico de jóvenes. Fueron 4 preguntas en relación a este tema y la primera decía: ¿cómo se asegura en tu grupo misionero que la voz de los jóvenes sea escuchada, tanto de los miembros del grupo como de los destinatarios de la misión? Aquí hubo muchas respuestas, pero 3 fueron sobresalientes. Fomentando la participación de todos para hablar y participar en un entorno de respeto. Otra de las respuestas que se repitió fue: a través de la formación se prepara al joven desde la parte humana hasta la espiritualidad. Y una más que también se repitió muchas veces fue: por medio de actividades en las que todos se sientan cómodos. Eso es en cuanto a la primera pregunta. La segunda pregunta decía: ¿qué cambios se perciben en los jóvenes de tu grupo misionero y en las colonias y pueblos a partir de la pandemia COVID-19? Y las respuestas más sobresalientes que ustedes nos mencionaron fue la búsqueda de nuevos espacios y formas de hacer iglesia, con actividades que nos permitan llegar a la gente de manera sana, segura y con distancia. También se repitió la indiferencia, que hay jóvenes que se han alejado de Dios y de la iglesia, que hay menos compromiso y la incertidumbre sobre la situación y el futuro. La tercera pregunta fue: ¿cómo describen en tu grupo misionero las características de los jóvenes que consideran la posibilidad de participar en la misión, particularmente en Semana Santa? Y aquí las características que más se repitieron en cuanto a los jóvenes fueron serviciales, entusiastas, jóvenes de fe, comprometidos, con disposición, entregados. Hubo otras características que se repitieron un poco menos, pero también estaban ahí presentes: responsables, empáticos, resilientes, propositivos, creativos, humildes. Y hubo unas más que también se mencionaron: misericordiosos, constantes en la formación, trabajadores, con buena actitud, activos. Entonces, todos los jóvenes que están aquí reunidos ahorita tienen todas esas características, o algunas de ellas. Muy bien. Y la última pregunta, la número 4, era: ¿qué dificultades, conflictos o desafíos percibe el grupo misionero para responder mejor a las necesidades de los jóvenes de las colonias o pueblos? ¿Qué es lo que más se nos dificulta al salir a misionar? Y lo que ustedes mencionaban era la comunicación para conocer la realidad de los pueblos, la incertidumbre por la pandemia derivada por el COVID-19, la falta de compromiso de algunos jóvenes, la formación y organización de los misioneros, y también resaltó ahí el aspecto económico. Esas son las dificultades que ustedes perciben. Y bueno, pues para entrar ya en el tema de esta conferencia, Las Juventudes Hoy, les presento al padre Fernando Tiscareño Cabello.
Él es originario de Lagos de Moreno, Jalisco. Estudió en el Colegio Teresiano. Es jesuita desde los 16 años. Estudió también gastronomía antes de entrar a la Compañía de Jesús. Estudió filosofía y ciencias sociales en el ITESO de Guadalajara. Es bachiller en teología por la Facultad de Jesuita en Belo Horizonte, en Brasil. Máster en espiritualidad cristiana y acompañamiento espiritual por la Universidad de Creighton en Omaha, Estados Unidos. Durante su formación como jesuita, colaboró en diversos apostolados con jóvenes universitarios, niños en situación de vulnerabilidad, Red Juvenil Ignaciana y mujeres catequistas de iniciación cristiana. Fue vicario de una parroquia indígena al sur de Veracruz de 2018 a 2021, y a partir de agosto de 2021 el padre provincial lo destinó a colaborar en la promoción vocacional en el equipo de vocaciones y juventudes jesuitas en México. Pues le damos la bienvenida al padre Tisca y le cedo el micrófono y la pantalla. Jessy, muchísimas gracias por la Buenas tardes, presentación. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a la familia lasallista misionera de todo este bonito país. Pues agradezco al hermano César Campos la invitación, ¿no? Y la posibilidad de compartir con ustedes, pues esta tarde, algunas ideas sobre los jóvenes. Pues yo le tengo mucho cariño a la familia lasallista. Mis dos hermanos mayores son de formación lasallista, desde la primaria hasta la universidad. Pues tengo un gran cariño por toda la familia lasallista, y pues gracias por este espacio, y les mando saludos a cada una de sus sedes, sus colegios, sus casas, donde se encuentren. Pues un abrazote desde la Ciudad de México. Pues vamos a comenzar pues esta charla, esta conferencia. Voy a compartir la pantalla. Perfectísimo. ¿Vemos todos el PowerPoint? Muy bien. Pues bueno, me pidieron que pudiera compartir con ustedes los próximos 40, 45 minutos, pues algo sobre la realidad juvenil. Digo, creo que en los 16 años de formación que tuve como jesuita, bueno, 13 y luego ya destinado a una misión en particular, ha habido un gran vínculo de parte mía en mis apostolados con las juventudes o con los jóvenes, ¿no? Entonces, algo he ido aprendiendo, algo he aprendido sobre la juventud y las misiones, sobre el contacto con realidades. Entonces, pues, lo titulé así. Vamos a echarnos un clavado muy general sobre algunas ideas sobre las juventudes en este año 2022, en plena pandemia. Seguimos todavía luchando contra el bicho, pero con todo el ímpetu y con este deseo pues de llevar, de compartir el mensaje de Jesús en comunidades rurales, en pueblos, en ciudades. Entonces, pues vamos a compartir un poco este caminar, las ideas que pudiera compartir con ustedes, ¿no? Entonces, primero me gustaría comenzar haciendo este matiz que para mí es importante. El joven o la joven, los jóvenes o las jóvenes o juventudes. Yo creo que la experiencia nuestra de trabajo con jóvenes, básicamente en un proyecto muy fuerte y de mucha presencia de nosotros los jesuitas, comenzó a partir del 2006. Y todos los análisis sobre los jóvenes nos ha ido orientando a hablar de juventudes como un término muy adecuado, en donde tengan cabida pensamientos, ideologías, géneros, formas de pensar, música que se escucha, gustos particulares, ¿no? Entonces, este término nos ayuda como a incluir todo eso, y el término nos permite acercarnos a las distintas realidades. No podemos hablar de una realidad en común. No es lo mismo ser joven en Hermosillo, Sonora, que ser joven en Cozumel. No es lo mismo ser joven en una comunidad indígena
que ser joven de la zona metropolitana de Monterrey. Entonces, esta idea de poder compartir o de poder abrir eh, los pensamientos, las ideologías y que todos tengan cabida, pues nosotros decidimos nombrarlo Juventudes. Entonces, por eso titulé de esta manera mi ponencia, ¿no? Las juventudes hoy, y así en plural, porque son diversas y somos diversos, ¿no? Nosotros jóvenes, los que tienen 15 años, los que terminaron de pasar la adolescencia y empiezan a identificarse con un proceso más juvenil, y pues también los que tienen espíritu de joven y ya andan en los 40, ¿no? Pues también. Entonces, esta palabra nos permite acercarnos a las realidades de ustedes como misioneros y también de los destinatarios de su apostolado y de su misión, sobre todo si son jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar sobre un contexto general, alguna palabra que pudiéramos decir acerca de los jóvenes, de las juventudes. Entonces, pues ser sinónimo, ser joven, perdón, dice la UNICEF, es sinónimo de cambio, de progreso, de futuro. Entonces, ser joven es a todas luces enfrentar los desafíos y crear o recrear un espacio para el desarrollo pleno y el futuro. Convertir problemas en oportunidades, en soluciones, ser el motor impulsor de la sociedad. Esto me llama la atención y resalto estos 4 verbos que yo creo que son muy característicos de nosotros jóvenes. Enfrentar las adversidades que nos toca vivir a nosotros como jóvenes, nos posibilita dotarnos de capacidad de enfrentar. Un reflejo de eso, por ejemplo, si volteamos, de entre ustedes que están aquí y si están en algún grupo y están solamente viendo una pantalla, simplemente es cuestión de hablar de redes sociales o de juegos de video para entender la dinámica del enfrentar, ¿no? Si jugamos Free Fire, si jugamos cualquiera de estos juegos, la dinámica como de construcción nuestra es tener que enfrentarnos con algo porque lo que está delante de nosotros es difícil. Pues pensemos en situaciones que nosotros como jóvenes vivimos y nos toca enfrentarnos. Pero al mismo tiempo somos o hemos ido generando una capacidad creativa que otras generaciones atrás no tenían. Somos capaces de crear y de recrear cosas. Por ejemplo, las generaciones actuales, pues nos ha tocado ya vivir en un mundo digital, en un mundo virtual, que ya es una realidad, ¿no? Y hablamos hasta incluso de dinero digital, ¿no? Bitcoins y todo esto. Entonces, ese ha sido un espacio que si bien las generaciones que están delante de nosotros dudan mucho, pero nosotros vemos la posibilidad de generar desarrollo, de encontrar plenitud y de encontrar futuro, a pesar de que nos tengamos que enfrentar. Y finalmente, convertir. Somos capaces, ante un escenario difícil, lleno de problemas, de dificultades en casa, dificultades en la escuela, dificultades inclusive de nuestra propia identidad, de quiénes somos, hacia dónde vamos, somos capaces de convertir esos problemas en oportunidades, ¿no? Y yo creo que grupos misioneros como el de ustedes, como el de los lasallistas, se ve muy claro eso, ¿no? Somos capaces de transformar esas dificultades siempre en oportunidades. Pues estamos encontrando estos últimos años cómo poder ser misioneros en medio de una pandemia, ¿no? En medio de vivir aislados, en medio de no poder tener contacto físico, ¿no? Poco a poco vamos abriendo los caminos y los espacios, va cediendo la pandemia, pero ahí está una muestra muy clara de que somos capaces de convertir, ¿no?, en oportunidades las dificultades. Para mí, por ejemplo, me llama mucho la atención, esto ya lo decía de alguna u otra manera, es increíble la forma en la que las realidades juveniles, ojo, no es una sola realidad, son muchas en este universo de juventudes, ¿no? Pero nuestras realidades están en constante evolución, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, cuando hacíamos análisis de la realidad juvenil, pues hablábamos de los famosos millennials y ahora tenemos que hablar ya de los centennials o de la generación alfa, ¿no? Entonces, en periodos muy cortos, de 10 años, cuando mucho, hemos tenido que ir cambiando y descubriendo cómo ser joven, cómo acercarnos a esas realidades distintas, ¿no? Y cómo ellas también son capaces de entretejer sociabilidad, ¿no? ¿Cómo puede ser un joven campesino amigo de alguien que vive, un joven que vive en una gran urbe, ¿no?
cómo los deseos, las aspiraciones, los sueños se pueden entretejer, ¿no? Pero el punto que vivimos en común nosotros es que principalmente el sector popular, el sector indígena, el sector campesino, muestran o denotan una desesperanza, ¿no? Hay una falta de sentido de la vida. A pesar de que somos creativos, a pesar de que somos capaces de transformar las cosas, el común de muchos es que hay desesperanza y hay falta de sentido. Las oportunidades son muy reducidas y se ve cada vez más amenazada la vida digna de los jóvenes, ¿no? Y esto pues es consecuencia de una sociedad, de un mundo en donde las posibilidades se van orientando hacia un solo lado, ¿no? Como que la balanza se inclina más a ofrecer posibilidades a quienes tienen y a quienes no, les vamos cerrando las puertas. En ese mundo desesperanzado es en donde ustedes van y comparten su experiencia de misión. Entonces, este elemento es bien importante para entender cómo podemos nosotros, en medio de estas realidades juveniles o en medio de la realidad social de una comunidad, nosotros podemos acercarnos y con nuestra creatividad, con nuestra inteligencia, con esa capacidad que tenemos de transformar, podemos acercarnos. Datos duros, como para entender esto que les estoy diciendo, ¿no? En América Latina, hasta hace algunos años, en todo, desde México hasta Argentina, al final a la Patagonia, éramos cerca de 160 millones de jóvenes. Y jóvenes se entiende, según maneja los datos la UNICEF, y nosotros en México, a través del Censo Nacional de Población y Vivienda también, es el rango entre 15 y 29 años, ¿no? Entonces, imagínense, América Latina, 160 millones de personas entre 15 y 29 años. De esos 160 millones, 31 son de aquí de México. Los representan, yo ya no entro dentro de esa estadística, pero representan una cuarta parte de la población. Fíjense, estamos hablando de una masa demográfica importante. Entonces, esta población, estos 31 millones de personas entre 15 y 29, hasta hace 4 o 3 años, vivían con carencias. Dice el censo y maneja los datos Coneval con estadísticas duras, que estos 31 millones de jóvenes, al menos cada uno de ellos tenía 2.7 carencias, según se mide el índice de pobreza en México. Entonces, de este 25% de población, de estos 31 millones, el 18% no tenían acceso a la educación. Entonces, vean cómo estos datos nos muestran la desesperanza, ¿no? De la que yo hablaba en el slide anterior. Casi la mitad no tienen acceso a los servicios de salud. ¿Cómo es esto posible? Pues claro, si no tienes trabajo, no tienes acceso a la seguridad social. O si tus papás trabajan para el gobierno, por ejemplo, pues tienes acceso a la salud que el ISSSTE o el gobierno, que el Estado ofrece. Pero los que no, el 68% no tenía acceso a seguridad social. Casi el 20% no tiene acceso a espacios de vivienda. Y finalmente, el 22% no tiene acceso a la alimentación. Entonces, estamos hablando solo de una cuarta parte de los pobladores de nuestro país. Y que seguramente en estos porcentajes, las personas con quienes ustedes conviven en su misión se encuentran ahí, están dentro de este porcentaje. Y también nosotros podemos tenerla, ¿no? Podemos ser parte de estos porcentajes. Y estos datos nos ayudan a entender, vuelvo a repetir, lo que yo les compartía en el slide anterior, es la desesperanza, la falta de oportunidades y la vida digna cada vez más limitada y amenazada. Entonces, esa es una realidad que vivimos nosotros como jóvenes con datos duros en América Latina y en nuestro país. Y en medio de esta realidad, el elemento religioso que nos fortalece, el elemento que nos une a nosotros, ustedes como misioneros, pues yo también como representante, como pastor, como acompañante, es encontrar una inspiración, encontrar una palabra de esperanza
en medio de esta desesperanza, ¿no? Y el Papa Francisco, el Papa de los jóvenes, como me atrevo yo a decirlo, tiene muchas directrices que darnos, tiene muchos consejos que decirnos sobre cómo en medio de esta desesperanza trabajar y trabajar en una misión en concreto, ¿no? Que ustedes están preparando, sea para Semana Santa, sea para diciembre. Entonces vamos con un video sobre lo que el Papa Francisco ha dicho. Este video lo tomé de un canal que se llama Rome Reports, perdón, sobre lo que el Papa Francisco ha dicho a propósito de los jóvenes. Nada más me avisan si al ponerle play lo están escuchando, por favor. Ahí voy, Jessy, tú me avisas. Pero quiero lío en las diócesis. Entre Francisco y los jóvenes hay una conexión singular. Desde su primer encuentro en Brasil quedó claro que el Papa argentino inspira en ellos una energía especial. Jesús nos ofrece algo más grande que la Copa del Mundo. Algo más grande que la Copa del Mundo. El secreto de esa conexión es difícil explicarlo. Quizá es porque Francisco les anima a ser valientes en la vida. Rischia. Chi non rischia non cammina. Les anima a ser valientes y a no huir ante las dificultades, ni siquiera en países devastados por la guerra como República Centroafricana. Fuggire alle sfide della vita mai è una soluzione. È necessario resistere, avere il coraggio della resistenza. Quizás el secreto de esa conexión es que predica con el ejemplo. Pide a los jóvenes audacia, y audaz fue su viaje a República Centroafricana. Había sido vivamente desaconsejado por el gobierno francés ante el peligro real de un atentado. Sin embargo, también hay que destacar que una de las cosas que más atrae a los jóvenes de Francisco es que no se calla, como hizo en Morelia, en México, en una zona tristemente famosa por el narcotráfico. Es mentira que la única forma de vivir, de poder ser joven, es dejando la vida en manos del narcotráfico o de todos aquellos que lo único que están haciendo es sembrar destrucción y muerte. Eso es mentira. Francisco infunde ánimos en los jóvenes, pero también es exigente. Ante el sufrimiento de los niños de la calle de Filipinas, invitó a reflexionar sobre qué cosas les producen dolor, si los dramas de tantos seres humanos abandonados o sus simples caprichos. Los invito a que cada uno se pregunte. Yo aprendí a llorar cuando veo un niño con hambre, un niño drogado en la calle, un niño que no tiene casa, un niño abandonado, un niño abusado, un niño usado por una sociedad como esclavo, o mi llanto es el llanto caprichoso de aquel que llora porque le gustaría tener algo más. Por eso y por muchos otros grandes mensajes y gestos es probable que el Papa no defraude a los cientos de miles de jóvenes que participen en la próxima Jornada Mundial de la Juventud. Eu tenho confiança em vocês, jovens, e rezo por vocês. Tenham a coragem de ir contra a corrente. Pero quiero. Y yo creo que es muy claro el Papa, ¿no? Me parece que cuando nos anima a nosotros jóvenes, que cuando nos dice qué es lo que hay que hacer, lo inspira con sus acciones. Y yo creo que ese método catequético que él ha tenido, pues nos ha hecho a nosotros jóvenes acercarnos, creer en su palabra, en su confianza. Y sus enseñanzas son directrices, pues para transformar este mundo, ¿no? Y ustedes como jóvenes misioneros, pues tienen ese ideal, tienen ese objetivo, claro, por supuesto es evangelizar, llevar la palabra de Dios, pero cuando se lleva en conciencia, cuando se lleva como bandera, es capaz de transformar el mundo, ¿no? Entonces, fíjense lo que el Papa les dijo a los jóvenes el 12 de julio del 2015 en Asunción, Paraguay. Y eso es lo que necesitamos de los jóvenes hoy. Jóvenes con esperanza y jóvenes con fortaleza. No queremos jóvenes debiluchos, jóvenes que están ahí nomás, ni sí ni no, no. Queremos jóvenes que se cansen rápido
y que vivan cansados. No queremos jóvenes, perdón, que se cansen rápido y que vivan cansados con cara de aburridos. Queremos jóvenes fuertes, queremos jóvenes con esperanza y con fortaleza. ¿Por qué? Porque conocen a Jesús y porque conocen a Dios, porque tienen un corazón libre y lo pueden contagiar con alegría. Y esta experiencia, queridos hermanos y hermanas, contagiar al mundo, inyectarle al mundo la vida de Jesús, lo que es Jesús, es traerle esperanza. Esperanza en medio de la desesperanza que vivimos, ¿no? Y en su famosísimo Christus Vivit, en donde nos habla a nosotros como jóvenes, pues fíjense lo que nos dice, que no renunciemos a lo mejor de nuestra juventud, que no observemos la vida desde un balcón, a lo lejos, ¿no? No confundamos la felicidad con un diván, ni vivamos toda nuestra vida detrás de una pantalla, que ha sido una tentación en medio de esta pandemia, ¿no? Pero tampoco que nos convirtamos en el triste espectáculo de un vehículo abandonado, ¿no? Como si fuéramos como el agua, incoloro, insaboro, insípido, ¿no? Que no seamos autos estacionados. Mejor dejemos brotar los sueños y tomemos decisiones. Ustedes ya han tomado una y son valientes al sentir la invitación de llevar la palabra de Dios en misión. Ese ya es un movimiento, ¿no? ¿Y qué sucede cuando termina la misión? Esas preguntas, ese acompañamiento, esas ideas, esas experiencias, hay que guardarlas en el corazón, pero hay que ponerlas en práctica, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el Papa? Arriesguen. Aunque nos equivoquemos, hay que arriesgarnos. La vida se construye arriesgando. Si nos quedamos aislados con temor a equivocarnos, pues no vamos a llegar nunca a ningún lado, ¿no? No sobrevivan con el alma anestesiada, ni miremos al mundo como si fuéramos turistas, ¿no? Pues hay que hacer lío, ¿no? La famosa frase con la que inició su pontificado con los jóvenes en Brasil en 2013. Hagan lío, echen fuera los miedos que los paralizan, para que no se conviertan en jóvenes momificados, ¿no? Vivan, entréguense a lo mejor de la vida, abran la puerta de la jaula y salgan a volar. Por favor, no se jubilen antes de tiempo, ¿no? Entonces, con estos ánimos, pues encontramos inspiración, ¿no? Encontramos dirección en nuestra iglesia, ¿no? Una iglesia que con Francisco se empieza a tornar joven, aunque muchos se alejen, muchos empiecen a dudar de lo que la iglesia podría ofrecer, ¿no? Entonces, bueno, en este caminar del contexto, nuestra inspiración, el Papa Francisco, cuando inicia su pontificado y que toma algo muy importante, que es el elemento de la iglesia en salida, ha sido la forma en la que él ha gobernado y la forma en la que ha pedido que seamos como iglesia, ¿no? A eso nosotros le llamamos eclesiología. Entonces, para el Papa, la iglesia debe ser algo en salida. Está llamada a ser siempre la casa abierta del Padre. Y nosotros jóvenes somos posibilitadores de que esto se haga realidad. Entonces, la iglesia no es hacia adentro, hacia el padre, hacia el obispo, hacia el hermano lasallista, hacia el padre jesuita, hacia la religiosa teresiana, hacia la religiosa de los Sagrados Corazones. Es hacia afuera, hacia el encuentro con el mundo, ¿no? Y en ese encuentro con el mundo, en ese encuentro con la realidad, que ustedes lo viven en la misión o lo vivirán en la misión en Semana Santa o en verano o en diciembre, en ese encuentro, entonces sí poder potencializar lo que nosotros somos, a lo que el Papa nos invita: esperanza, creatividad, imaginación, encuentro, sensibilidad, ¿no? Que nuestra iglesia no sea algo frío de puertas cerradas, ¿no? Sino abierta. Entonces, este tipo de iglesia a nosotros nos posibilita como jóvenes seguir soñando juntos en un mundo mejor. Y bueno, cuando en esta idea, previo al Christus Vivit del Papa Francisco, hubo muchos conversatorios y sínodos en donde pudimos como jóvenes recuperar, no sé si algunos de ustedes participarían, esto fue en el 2017-2018, que estos conversatorios juveniles fueron llevados al sínodo de la juventud y finalmente se convirtieron en el texto de Christus Vivit. Yo les quiero compartir un pequeño video de lo que surgieron de los conversatorios que nosotros, nuestro trabajo con jóvenes, fue como el resultado, ¿no?
Entonces, de alguna manera nos puede ayudar y ustedes pueden hacer conexión como con este deseo de una iglesia diferente. Y con esto, entonces sí poder hablar sobre, bueno, y nosotros como jóvenes en medio de esta realidad, ¿qué palabra puede decirnos el padre Tisca de nuestro ser jóvenes misioneros, ¿no? Entonces vamos al video. Nuevamente, Jessy, si me dice si se escucha, porfa. Los y las jóvenes soñamos una iglesia sin ningún tipo de acto discriminatorio, con inclusión, es decir, que cualquier persona se siente invitada a ser iglesia por el hecho de ser persona, hijas e hijos de Dios. Que la participación de hombres y mujeres dentro de la iglesia sea equitativa. Congruente en el modo de vivir y relacionarse, por parte de los que trabajan en y para ella. Con incidencia en el mundo juvenil, es decir, seguir trabajando para y con los jóvenes. Que los apoyen e impulsen a construir el reino de Dios. Que confíen en lo que sabemos y los talentos que tenemos. Una iglesia empática para que sea puente en el trato con los jóvenes y no un muro. Nos comprometemos a participar y tener disponibilidad, responsabilidad y seriedad para construirla. Hacer sentir a otras y otros iglesia, reconociéndola no solo como institución, sino que trasciende lo espiritual y ser testimonio de esto con otros. Llevar los valores como respeto, amor, justicia, empatía, solidaridad, humildad, paciencia y valentía en el actuar. Cada uno tener la tarea de fortalecer su fe, confiar en la iglesia. Pues el virus no lo ganó China, ¿verdad? Nos contagió a todo el mundo. Si se fijan, este conversatorio, esta pequeña síntesis es hacia finales del 2018, principios de 2019. Y hubo una parte en donde hablaron de los valores, que son exactamente los mismos que ustedes compartieron y que Jessy nos compartió de las respuestas a las preguntas que se les hicieron. Entonces, si se dan cuenta, nosotros jóvenes vivimos conectados y no necesariamente al Wi-Fi o a la red. Vivimos conectados porque vivimos el mismo sentimiento, pasamos por las mismas adversidades, vivimos los mismos desafíos, ¿no? Entonces, eso nos hace que el lenguaje en el que nosotros trabajemos, el lenguaje en el que nosotros compartamos, pues nos ponga en un mismo piso, ¿no? Y así es más fácil soñar, así es más fácil que la misión sea exitosa. Que no tiene por qué ser exitosa, es una forma de compartir la vida, de compartir la fe, ¿no? Pero, digamos, si hay que hablar de un éxito en la misión, en la medida en la que hagamos esto y lo que ustedes compartieron al inicio, antes de iniciar la conferencia, pues va a resultar, no va a obtener frutos, ¿no? Entonces, bueno, para poder hablar, como decirles, bueno, ¿y hay alguna receta, padre, para que esto funcione? No, no hay receta. Yo creo que las experiencias de cada uno enriquecen el actuar de cada uno. Lo que tú viviste me ayuda a mí a fortalecer mi propia experiencia de misión y lo que yo vivo lo comparto con otra y fortalece también su experiencia de misión. Pero a mí me gusta entenderlo en el proceso de lo que les pasó a los discípulos de Emaús. Pues imagínense, soñaron, vieron la posibilidad de que era distinto vivir, creyeron en el sueño de Jesús, creyeron en su forma
demostrar cómo es que Dios habitaba en medio de nosotros y ¡pum! Muere en la cruz y se los quitan. Van desilusionados, como nosotros nos desilusionamos de nuestros proyectos, nos desilusionamos de las decisiones de amigos, de nuestros padres, de formas de nuestros profesores, etcétera, ¿no? Y vamos con la cabeza hacia abajo, ¿no? Desganados, desmotivados. De repente se aparece alguien que nos parece con un tono familiar, nos empieza a hablar de lo que ha valido la pena hacer, volteando hacia atrás. Come con nosotros y ¡pum! Desaparece, ¿no? Y entonces viene la pregunta, ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Pues jóvenes, ¿no arde acaso nuestro corazón cuando preparamos la misión? ¿No arde acaso nuestro corazón cuando estamos en misión y vemos las dificultades? ¿No arde acaso nuestro corazón sabiendo que el año pasado no pudimos ir, o hace 2 años, no pudimos ir de misión porque estábamos encerrados con cubrebocas? ¿No ardía acaso nuestro corazón? Pero fíjense el proceso. ¿Qué hicieron los discípulos de Emaús? Primero, recuerdan lo que habían vivido, todas las experiencias que hemos vivido, todo lo que somos, todo lo que tenemos, cómo estamos constituidos, ¿no? Pues ellos también lo recuerdan. Y Jesús les dice esto, pasó esto, pasó esto, pasó esto, pasó esto. Entonces, nos está hablando del profeta, nos está hablando de Jesús. Pues nuestras mismas experiencias, ¿no? Lo que nosotros hemos vivido nos habla. Ese recuerdo nos permite vivir un presente con fundamento y poder decir, nos lanzamos a la misión en medio de las dificultades, etcétera, ¿no? Segundo paso, reconocen la presencia de Dios en esos acontecimientos. No son eventos simplemente ocasionales. Dios está presente siempre. Y Dios nos llena el corazón de esperanza. Y lo mismo le pasó a los discípulos, ¿no? Entonces, al momento en que reconocen de la presencia, ¿no ardía nuestro corazón? Pues sí, era Jesús, está resucitado, ¿no? Ese Jesús fue un profeta. Pues nosotros también, eso que recordamos nos remite a nuestra presencia, a la presencia que Dios ha hecho en nosotros, a través de nuestras decisiones, a través de nuestros errores, a través de nuestro coraje, de nuestra esperanza, de nuestro esfuerzo. Pero no se queda ahí. Los discípulos actúan. Regresan a Jerusalén a decirle a los demás, el maestro está resucitado. Se ponen en camino, ¿no? Pues nosotros también nos ponemos en camino, ¿no? En medio de la dificultad, de todo lo que ya hemos hablado hasta el momento. Y entonces, ¿qué podemos hacer a la luz de la perícopa de los discípulos de Emaús? ¿Qué podemos hacer nosotros, los jóvenes, para que esta experiencia de misión sea distinta en medio de estos datos duros de los jóvenes de nuestro país, en medio de las dificultades de la pandemia, de la comunidad, del pueblo a donde vamos y compartimos? Pues vamos a seguir este recorrido con estos 3 pasos. Entonces, el primer paso, recordar. Hermanos, hermanas, hay que detenernos a observar los acontecimientos que conforman nuestra vida, ¿no? Lo que constituye nuestra historia, nuestras raíces familiares, cristianas, culturales, y atrevámonos a descubrir que Dios está presente. Hay que facilitar espacios de escucha empática. Lo que el otro comparte es tan valioso como lo que yo también comparto, ¿no? Entonces, este diálogo abierto nos permite no vivir siempre una misión con recetas preparadas. Es que los grandes maestros de la misión en la comunidad tal ya tienen que decirnos cómo vivir. A lo mejor hace 25 años sí, hoy no. Esta diversidad de mundos necesita diversidad de respuestas. Son muchas recetas. Vamos construyendo juntos una experiencia diferente. Pues los jóvenes queremos ser escuchados, reconocidos, acompañados. Entonces, nuestra voz tiene que ser considerada como algo interesante. Y nuestra voz, jóvenes, es útil en todos los contextos. Aunque muchos adultos se cansen de decirnos, no valemos nada, los jóvenes no saben ni qué quieren en la vida, y no sé qué, y se la pasan soñando, Sí, es la realidad que nos ha tocado vivir a nosotros, y la vamos a ir construyendo de esa manera.
Y el Papa Francisco nos quiere así, con el corazón esperanzado, haciendo lío, en lenguaje argentino. ¿En dónde? En donde estamos. En la escuela, en la misión, en la iglesia, en el grupo juvenil, etcétera, ¿no? Y además, delante de los fenómenos de la globalización, de los jóvenes que se empiezan a alejar de la iglesia, secularización, hay necesidad de vivir un redescubrimiento de Dios y de la espiritualidad. Nuestra iglesia hoy necesita formas distintas de relacionarnos con Dios. Y ahí la creatividad juega un papel muy, muy importante. Porque la fe, hermanos y hermanas, no es algo quieto. La fe no es algo que está simplemente ahí, inamovible. La fe se mueve. La fe camina, tiene piecitos, tiene alas, avanza, ¿no? Entonces, este es como la parte del recordar, ¿no? De traer a la mente. Y delante de una misión, pues construyamos un proyecto juntos de misión, soñemos juntos, escuchemos a los adultos, compartamos las inquietudes, nuestras ideas y construyamos proyectos juntos, ¿no? Porque además nuestros destinatarios de la misión también lo hacen. Segundo, las nuevas formas de espiritualidad, la danza, la música, las artes, es una forma de descubrir a Dios y es una manera de compartir también a Dios con los otros y con las otras, ¿no? Entonces, que esto permita conectarnos a la realidad que vivimos y a la misión que sentimos nosotros que Jesús, que Dios nos encomienda, ¿no? Y por eso participamos de las misiones. Y que tejamos puentes, construyamos puentes, ¿no? La experiencia entre los que van por primera vez a una misión, como otros que ya tengan más experiencia, nos hace que la experiencia sea enriquecedora, ¿no? Y somos colaboradores. Por supuesto que hay siempre coordinadores de misión, profesores que acompañan, pero toda la experiencia se enriquece mientras tejamos más puentes, no muros, puentes, ¿no? Que unan un extremo con el otro. Segundo paso, cuando traemos y recordamos las experiencias, entonces sentimos la necesidad de reconocer la presencia de Dios, como los discípulos de Emaús. Ahí el tema es que seamos capaces de discernir. El discernimiento es una herramienta que nos permite sacar la mejor versión de nosotros mismos delante de una misión. Y esta herramienta pastoral permite cuestionarnos, principalmente a la luz del Evangelio, ¿no? A la luz de lo que quiere Dios para nosotros, sus hijos. Dice Jesús, yo he venido a que tengan vida y la tengan en abundancia. Pues esa vida, a la luz de la palabra de Dios, el discernimiento, me permite cuestionarme. ¿Qué es lo que yo quiero para mí? ¿Qué es lo que quizá los otros necesitan de mí y yo puedo compartirlo? Entonces, este ejercicio de saber que Dios está presente en mí, nos puede ayudar mucho en la misión, a interiorizar, a darle mucho más color a nuestra oración, a descubrir cómo Dios está presente en toda su creación, ¿no? En los momentos explícitos de adoración al Santísimo, de compartir en el equipo, de preparar la misión. Se me ocurren tres cosas. Grupos de fe y de vida que seguramente tendrán. El compartir mi experiencia, el compartir mi proceso, me compromete y me hace sentirme acompañado. Segundo, a quienes son acompañantes, nosotros tenemos que tener la capacidad de caminar codo a codo con los chamacos, con los jóvenes, ¿no? ¿Por qué? Porque el puente de la confianza y la cercanía posibilita que la experiencia sea mucho más enriquecedora. Y si en el equipo hay puentes, hay confianza y hay cercanía, al momento de vivir la experiencia de la misión, construimos puentes con la comunidad, construimos puentes con los niños, construimos puentes con los jóvenes, construimos puentes con los adultos, en los oficios de Semana Santa, en las posadas, etcétera, ¿no? Y tercero, la colaboración y la vinculación. Todos tenemos algo que compartir. Todos tenemos capacidades para hacer cosas distintas. Cuando somos capaces de colaborar entre nosotros, eso posibilita crear vínculos y eso hace que la experiencia sea mucho más enriquecedora todavía. Y finalmente, la acción. El Evangelio nos enseña que la acción siempre debe tener la iniciativa de Dios. Yo hago estas cosas
porque hay un deseo en mi corazón que Dios ha sembrado, ¿no? Entonces, el Papa nos invita a acercarnos ahí, y este acercamiento hace un compromiso concreto, porque así nosotros podemos ser protagonistas de nuestra propia vida, de la vida de la iglesia, y así puede el mundo transformarse, cambiar, ¿no? Entonces, el Papa, por ejemplo, en una locución que tuvo a los jóvenes, les dijo, utilicen el deporte y la música como una posibilidad de expresar lo mejor posible. Yo podría añadir ahí incluso las redes sociales. Es el mundo en donde también estamos nosotros los jóvenes ahora. Estas formas de expresar lo que somos, podemos usarlas como un recurso pastoral. Es la creatividad, ¿no?, en la que vivimos. Y se me ocurren tres cosas a propósito de esta acción, ¿no? Cercanía, solidaridad y coherencia. O sea, si en una misión vivimos esto, va a ser una experiencia muy padre. Cercanía, el afecto, ¿no? No, decía el Papa, que no le tengamos miedo a la bondad y a la ternura, porque la juventud demanda de nosotros, de nuestra iglesia, el ejercicio de sentirnos parte, de acercarnos, ¿no? De acercarnos ¿con quién? Con Dios, con nosotros mismos, con la naturaleza y con una comunidad en concreto, ¿no? Entonces, vivir esta cercanía que por la pandemia hemos aprendido a vivir no tan cercanos o cercanos de una manera distinta, es un reto en una misión. ¿Cómo vas a vivir esta cercanía tú como joven con una comunidad con la que te encuentras, ¿no? Y cómo esta cercanía que genera un afecto interior en ti redimensiona tu vida, tu relación con Dios, tu relación contigo mismo, tu relación con lo creado, con la naturaleza, con el entorno y con la comunidad con la que te encuentras. Segundo, solidaridad. Algo que nos encanta a los jóvenes es comprometernos con quienes creemos que necesitan de nosotros, ¿no? Dice el Papa Francisco, una iglesia pobre para los pobres. En nosotros los jóvenes hay en el corazón, hay en el entendimiento una preocupación por los problemas ecológicos, por los pobres, por la injusticia que se vive, por la violencia que vivimos en nuestro país. Nuestro compromiso abre canales de comunicación. Nos damos cuenta que las preocupaciones que hoy tenemos pueden ser el futuro. Nos decimos, escuché yo muchas veces decir, es que los jóvenes son el futuro de nuestro país. No, somos el presente. No somos el futuro, lo estamos haciendo y lo estamos construyendo hoy, ¿no? Entonces, esta sensibilidad delante de los problemas que hay en nuestro entorno, de lo que ustedes se vayan a encontrar, por ejemplo, en las comunidades rurales, donde hagan su misión, pues va a generar eso en ustedes, ¿no? Y finalmente, la coherencia. El Papa nos lo decía a nosotros, ¿no? Vuelan a ovejas, pastores, caminen al lado de sus ovejas, ¿no? Ustedes entienden muy bien eso, ¿no? Porque son capaces de desprenderse, porque son capaces de arrojarse a la experiencia, son capaces de dar testimonio, ¿no? Entonces, eso renueva mucho la vida de la iglesia, ¿no? Y hay que seguirle apostando siempre por estas tres cosas. Y quisiera terminar estos 40 minutitos de exposición. Recientemente beatificaron a Rutilio Grande, un jesuita de El Salvador, que murió asesinado en el periodo en el que San Óscar Romero, empezaba a hacer su ministerio como obispo. Rutilio Grande era muy amigo de él y él denunciaba las estructuras de injusticia que vivía el país de El Salvador. Y él dijo esta frase que para ustedes, para nosotros que vivimos una experiencia de misión, somos misioneros. ¿Qué significa eso? Ser enviados del Señor. Limpa y sencillamente ser misionero significa anunciar el evangelio. Y ese evangelio tiene que ver con toda nuestra vida, no con una partecita. Yo les platico así en un minuto rapidísimo. Mi proceso vocacional está relacionado con la experiencia de misiones de Semana Santa. Con las teresianas yo pertenecía al grupo misionero y me iba durante 7 años en Semana Santa a la Sierra Huasteca de Hidalgo, comunidades indígenas nahuas. Y yo me acuerdo que algo que movió mucho es que yo tenía el deseo de vivir o de que mi vida fuera la Semana Santa, pero no que durara 7 días, sino que durara 365 días. ¿Por qué? Porque eso transformó mi corazón, eso transformó mi vida. Y es esto justamente, anunciar el evangelio, anunciar la buena noticia que tiene que ver con mi vida, ¿no?
pues muchas gracias por este espacio. Yo no sé, Jessy, si tenemos preguntas o cómo funciona ahora el asunto. Sí, muchas gracias, padre. Nos quedan unos 10 minutitos para preguntas, si te parece. Si quieren, Claro que sí, ya adelante. saben, gracias, levantando la mano o ya sea en el chat, que alguien quiera preguntar algo. Y mientras piensan en la pregunta, quedó una pregunta pendiente de la mañana que tenía que ver con este tema de los jóvenes. ¿Cuáles serían los principales desafíos o planteamientos que los jóvenes piden a la iglesia? Nada, Claudia Félix. Ahí levantó la mano el Colegio Guadiana. Ay, buenas tardes. La pregunta es, hay varios jóvenes que pues ahorita no siguen mucho a Dios. ¿Cómo podemos cambiar su forma de ver su opinión y todo eso? O de involucrarlos más en nuestras actividades o forma de, pues, estar en contacto con Dios. Gracias por tu pregunta, Colegio Guadiana. No sé cómo te llames. Mira, te voy a hablar desde mi experiencia, ¿no? Yo, algo que hacía y me funcionaba es, a ver, si yo tengo la misma edad que ese joven que no tiene el mismo interés religioso que yo, o sea, yo creo en la iglesia, yo creo en Jesús, yo creo que hay una misión que tiene para mí, y el otro no lo cree, pero todo lo demás lo vivimos en el mismo plano, soñamos lo mismo, pensamos lo mismo, pues haz esto famosísimo de entra con la de ellos para salirte con la tuya. O sea, posibilita ese diálogo entre las cosas que sí tienes en común, posibilita el diálogo en esas cosas que los dos tienen el mismo entendimiento y después empieza a abrir la posibilidad de compartirle, ¿no? No tiene nada que perder el escucharte. Por supuesto que puede haber como una experiencia de cerrazón y decir, no me interesa, pero si tú le abres el corazón con el testimonio, o sea, el testimonio es fundamental para nosotros los jóvenes ahora. Si vemos que el padre de nuestra iglesia no vive un testimonio real de lo que él dice, no va a haber conexión, ¿no? Pero un joven lo mismo, o sea, con el testimonio, o sea, si tú vas, te preparas, te vas de misiones y ven que en ti hay una vida que tú dices, wow, o sea, me late vivir de esta manera, empiezas a abrir esos canales de los que yo hablaba, ¿no? Forzar, jamás. Si calzas del 4 y te compras unos zapatos del 2, aunque te pongas vaselina en tus pies, no te van a quedar. Entonces, acércate con el interés que hay en común, compártele tu experiencia, compártele tu vida y que vea que es coherente lo que tú dices con lo que tú haces. Eso puede empezar a abrir caminos, ¿no? Que me parece que ha sido como un elemento pastoral del Papa Francisco bien interesante, ¿no? Esos gestos que tiene de sencillez, de romper con el protocolo, pues como si fuera un joven, ¿no? Un joven de casi 80 años, dices, wow, ¿no? Ese puede ser un camino, ¿no? Forzarlo, jamás, porque si no, no va a funcionar. Gracias, padre. Naid Pérez, de Ciudad Victoria. Sí, hola, buenas tardes. Quería preguntar, ¿cómo podemos mejorar nosotros como líderes de nuestros grupos? ¿Cómo podemos motivar, mejor dicho, a nuestros compañeros a seguir en estos grupos, aunque ahorita tengamos todas las actividades en línea? Porque sabemos que ha sido algo un poco difícil, ¿no? El seguir teniendo a todos motivados, el estar más horas en línea. Pero ahora más que nada, que siento que es un momento muy importante para nosotros como misioneros, el tener este espacio para prepararnos espiritualmente y seguir madurando nuestra fe, para cuando podamos volver a las comunidades, a nuestra misión, llevemos como esa esperanza, ¿no? Ese brillo y nosotros hayamos madurado en nuestra fe. Entonces, sí, esa es mi pregunta. Muchas gracias. Gracias, Naid. No apagues tu micrófono. Vamos a interactuar así rapidísimo. ¿Qué te motiva a ti? A mí me motiva el platicar con mis compañeros, el saber sus ideas
Y lo que más me motiva de la misión son los niños y las personas de la comunidad, el tener el contacto con ellos, el poder hablar con ellos. Ahí tienes un canal de cómo animar a otros. O sea, si eso te motiva a ti y el otro es receptor de tu motivación, dice, ah, caray, creo que sí. Esto funciona como las redes de Wi-Fi. Claro que son abiertas y sin contraseña. Si tú ves una red Wi-Fi, te conectas. Si te ven animada, si te ven creativa, si te ven con deseos, si te ven como con toda la preparación, con toda la responsabilidad, con toda la pasión, se contagia, te conectas con esa persona, ¿no? En cambio, si estás apagada, desconectada, así como, no se te va a pegar ni la mosca. O sea, dice, ay, qué flojera, y la mosca se va. Lo mismo es con las personas, ¿no? Entonces, mientras tú seas capaz de transmitir eso que a ti te anima, eso que a ti te da sentido, el otro se va a contagiar. Va a decir, ay, los niños, esa era una parte que a mí me encantaba. Yo fui muy niñero. Cuando fui misionero a los 7 años, a mí me encantaba preparar la catequesis de niños, dibujos, dinámicas, actividades, y yo veía como muchos se animaban y se contagiaban. Entonces, no le busques 3 pies al gato, es bien fácil. Si te ven a ti animada, si te ven a ti que tiene sentido lo que estás haciendo, se conectan como red de Wi-Fi abierta. Todo el mundo se va a conectar, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, padre. Muchas gracias, Anaís, también por su pregunta. Parece que ya no hay más preguntas. Agradecemos mucho, padre, tu tiempo por estar aquí, el compartirnos el papel de los jóvenes, de las juventudes en la actualidad, que pues es un papel muy importante, ¿verdad? Esta reflexión que nos dejas, te agradecemos mucho. Los invitamos a permanecer en la llamada, nada más apagamos cámaras y micrófonos para un pequeño receso y a las 5:15 nos vemos de nuevo aquí en la llamada principal. Pues gracias a todos, que tengan una buena tarde, un buen simposio. Saludos a todos en sus estados, en sus colegios. Saludo especial por ahí a los hermanos que estén por aquí conectados también. Un abrazo desde la Ciudad de México. Hermano César, muchas gracias. Gracias, padre. Ahí te están despidiendo. El Instituto Laguense, muy bien. Mis paisanos sí vi que andan por ahí. Ahí están levantando las manos. Ya los vi por allá. Jessy, por aquí hay una pregunta que hicieron, no sé si me das chance de contestarla. Sí, claro, hay un minutito más. ¿Cómo definiría yo un acompañamiento real? Híjole, esa es una muy buena pregunta. Si tú, Mariana, eres coordinadora y te toca acompañar, yo creo que el codo a codo es fundamental, ¿no? La empatía es un elemento muy importante del acompañamiento, que seas capaz de ponerte en lo que el otro está viviendo sin querer anteponer tu propia experiencia, ¿no? Sino tan valiosa es lo que él vive o lo que ella vive como lo que tú vives. Codo a codo, es bien fácil cuando misionamos dar indicaciones cuando somos coordinadores. A ti te toca hacer esto, a ti te toca hacer esto, y hablamos en primera persona y damos indicación. Si habláramos en primera persona del plural, nosotros nos toca y lo hacemos como codo a codo, ese acompañamiento se vuelve mucho más real, ¿no? Que es la palabra con la que tú preguntas, ¿no? Ahora, si te refieres a un acompañamiento previo a las misiones, pues tiene que ver con elementos de responsabilidad, tiene que ver con elementos de organización, tiene que ver con elementos de liderazgo, ¿no? O sea, el acompañamiento está completamente relacionado con presencia y capacidad de ser como engrane para que funcionen todos los demás engranes pequeños, ¿no? Utilizando la imagen del reloj, ¿no? Pero yo creo que más o menos iría por ahí, Mariana. Muchas gracias, padre. Hay una manita más levantada. ¿Le damos chance de participar? Dale. Brian Díaz de la Salle Cuauhtémoc. Te escuchamos, Brian. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Y hola, padre. Mi pregunta es, muchas veces nosotros como jóvenes no somos tomados en cuenta o nos dicen que no a tomar acciones
específicas para nuestra comunidad o alrededores. ¿Cómo podemos hacer para que nos tomen en cuenta? O sea, no nos digan no nomás por ser joven. Buena pregunta. La misma pregunta me hacía yo cuando era joven. Testimonio, Brian. O sea, los adultos muchas veces, o los maestros, los coordinadores, que son más grandes que nosotros, al vivir con la responsabilidad de que están al frente, soltar las cosas no es tan fácil. Pero cuando tú volteas a ver y ves a un joven, a una joven comprometida, con liderazgo, con responsabilidad, con organización, uno como adulto empieza a abrir las posibilidades, ¿no? Da su bracito a torcer, porque el testimonio de quien lo está solicitando es algo real. En cambio, si tú eres una persona desinteresada, desorganizada, pues no van a confiar nunca en ti, ¿no? O sea, la seguridad de lo que yo tengo no lo voy a soltar tan fácil, sobre todo si yo soy responsable. En cambio, si hay testimonio, si hay actitudes, si hay responsabilidad, si hay disposición, si hay entereza, tú dices, ah, caray, sí, ¿no? Adelante, ¿no? Y de pasada ahí el hermano César te habla y te dice, Brian, ¿no quieres unirte a la congregación, no? Pero sí, yo creo que tiene que ver mucho con eso, Brian, con el testimonio, con lo que nosotros mostramos a los demás, ¿no? Y que tiene que ver con un proceso, pues, de autoconocimiento, de saber quién soy, de saber qué quiero, pues, para que toda mi vida esté, digamos, organizada, esté orientada, esté fundamentada, pues, en cosas que se ven reflejadas en la misión, por ejemplo. Muchas gracias, padre. Muchas gracias, Brian, y muchas gracias, padre. Bueno, pues ahora sí estamos sobre el tiempo del receso, entonces nos vemos a las 5:15. Nada más apagamos cámaras y micrófonos. Nuevamente, muchas gracias, padre. Gracias a todos, saludos, abrazos, éxito en el simposio. Gracias.